Bienvenidos a un nuevo programa de podcast. No estoy sola, estoy con mis compañeros acá, Lucas, Nico, ¿cómo andan? Yo estoy medio friolento. Igual yo ya soy friolento de por sí, pero estamos muy contentos que estamos acá reunidos un día más. ¿Vos qué onda, Nico? ¿Cómo estás? están, chicos? ¿Cómo están la gente que está del otro lado? Los leemos. Gracias por los mensajes que nos van mandando. Ya estamos en programa número no sé cuánto. Ya perdí la cuenta, ya perdimos la cuenta. La verdad que estamos muy contentos por eso. Y bueno, chicos, hoy la verdad que se agrandó la mesa. Hoy se agrandó la mesa. Bienvenido, Alan. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bendiciones. Gloria a Dios. ¿Todo tranqui? Bien, todo bien. Te quería decir algo, no sos friolento, sos frío rápido. ¿Por qué? Y porque al toque te agarra frío. Yo a Belén le digo, sos frío rápido. Es buena, es buena. Es buena esa. No, pero hoy estoy que frío, que el loco me quiere hacer una queja. Loco, los barberos, ¿qué cortan? ¿Con máquina de oro? ¿Cuánto está un corte de pelo, Nico? Sí, está Vos entendés. rondando a los 10.000 pesos y más si te cortás una vez por semana. Y... No, sí. Igual es barato lo que paga una mujer en una peluquería, ¿eh? No, pero es un tanque de nafta. Así Tal que cual. estamos muy contentos de que hoy estamos acá reunidos. Ya se hizo una costumbre en las medialunas y el mate. Así Ya es es. como que algo que necesito, porque si no, no puedo estar acá. Le llegaron a Sabri ahí al control. ¿Cómo estás, Sabri? Te llegaron Hola, las medialunas. Sabri. Sí, llegaron. Bueno, Bien. Qué bueno, Ahí está bien. Santi también en los controles. Los saludamos. Así que bueno, chicos, ¿cómo fue su semana? ¿Cómo Bien, estuvieron? normal. La verdad que está medio movido con el tema del clima, que no sabes si hay humedad, si hay calor, frío. Pero bueno, sabemos que últimamente hay medio un cambio climático, algo está pasando, que la Antártida se derrite, que no sabemos qué pasa. Pero bueno, nosotros estamos acá, estamos ready para lo que se viene el programa del día de hoy. Tal cual, tenemos invitado acá a Alan y vamos a hablar de un tema, como ustedes lo vieron ahí en el título seguramente, de las adicciones, chicos. Adicciones hay un montón, estuvimos ahí investigando un poco. ¿Saben lo que es la adicción en realidad? Busqué el significado y dice que la Organización Mundial de la Salud dice que la adicción es una enfermedad física y psicoemocional que crea una dependencia o necesidad de algo o alguien. Es una dependencia. Así que bueno, esto va a ser lo que vamos a charlar hoy acerca de las adicciones. Y tenemos como invitado a Alan, que tiene un testimonio de poder que salió, gracias a Dios lo libertó de la adicción. Y bueno, vamos a debatir un poco este tema. ¿Qué opinan? ¿Qué piensan? Alan. Bueno, la verdad que sí, toda la gloria para Dios, ¿no? Porque Él es bueno. La realidad que también, yo lo que pienso, ¿no? Mientras vos decías, Dios te libra de las adicciones, pero también te libra de las consecuencias. Las consecuencias en la mente, ¿no? En el corazón. ¿Sí? ¿Cuál? Y eso es re importante porque Dios hace un trabajo con uno. Dios hace un trabajo con uno que no solamente, pum, ya está, recibí, ya soy libre y ya está. No, Dios va trabajando, te va llevando y te va librando las consecuencias, que muchas veces son en la mente, son en distintas áreas de uno que están dañadas, que están lastimadas, que están... Muchas veces cuando vamos a evangelizar, no sé si les pasa, ¿no? Que llegás y la persona te dice, me pasa esto, y son tantas cosas a veces y vos decís... Y yo realmente lo único que le digo es, una cosa es necesaria y María tomó la buena parte. Solamente buscar a Dios es lo que va alineando y ordenando todo lo que se desordenó. Y eso es lo más hermoso que hizo Dios en mi vida, creo yo. Oh. Bueno, son cosas que por ahí no nos damos cuenta, pero en las adicciones es algo que primeramente comienza como que un gusto, después se transforma en una necesidad y después se transforma en una esclavitud. Algo que necesito, que si no lo tengo, siento una necesidad en mí de hacer eso o buscar de eso. Entonces eso queríamos hablar de hoy, en el día de hoy, de cómo esas cosas de forma inconsciente muchas veces nos terminan haciendo esclavos y estamos buscando esas cosas todo el tiempo, constantemente, y nos terminan haciendo esclavos. Bueno, Lucas, ahí vos nombraste algo clave, ¿no? Algo de esclavos. Viste que vos hablas con la gente y dices, no, yo hago lo que quiero, yo hago esto, voy para allá, hago y deshago. Pero inconscientemente, como vos dijiste, son dependientes de la adicción que quizás están pasando y muchas veces no se dan cuenta. La gente muchas veces no se da cuenta que es esclava de eso. A veces dicen, no, yo hago lo que quiero. Y te lo dicen así, yo no quiero directivas de nadie, yo hago mi vida y hago y deshago como quiero. Pero inconscientemente están esclavizados. Ejemplo, vamos a poner ejemplos. Quizás gente que está del otro lado está pasando por alguna problemática de esta y son esclavos, no sé, al alcohol. Y dice, no, yo tomo una cerveza por día.
pero después son 2, son 3, son 4, llega el fin de semana y son varias. Y no, pero yo lo controlo, no, pero yo puedo, no, pero... Y siempre su día a día... Terminan recurriendo a eso. Gente con distintas cosas, ¿no? Desde estar adicto a las redes sociales, gente que está metida constantemente con eso, a gente... Porque se ve mucho la dependencia de... si no tengo esta cantidad de views o no tiene esta repercusión, ya necesito, ¿no? Así que eso se ve hoy en día, no sé, la pornografía, hay un montón de cosas en los que nos podemos llegar a volver adictos, y eso es lo que, bueno, justamente queremos tratar hoy, y con este invitado tan especial que damos gracias a Dios de que pudo salir. Él había pasado por drogas, por lo que tengo entendido. Sí, por adicciones. Por adicciones. Sí. Yo, bueno, empecé como con mis amigos. Parecía que estaba todo bien. ¿Era por diversión o por qué era? ¿Cómo llegaste a ese probar? Vamos a ser sinceros, ¿no? Desde que mi papá y mi mamá se separan, yo empiezo a hacer lo que quiero. Yo salía del colegio al mediodía y mete gol con los chicos, o ciber, me acuerdo de la época de los ciber, y me juntaba con chicos más grandes. Y tomábamos cerveza, lo que sea, 14, 15 años, estaba tomando con ellos ahí en la esquina, después en la otra esquina, y ya nos saludaban los vecinos. ¿Pero era porque te gustaba o porque la junta te arrastraba a eso? No, a mí en ese momento me gustaba, yo creía que era divertido. Me acuerdo una vez estar volviendo a mi casa en bicicleta, tipo 7, ya oscureciendo, y yo divertido porque estaba alcoholizado y no sé, me sentía que me estaba riendo, todo. Y me acuerdo de ese momento sentir como que me estaba divirtiendo, ¿no? Pero en el medio terminé repitiendo ese año yo repito, y se empiezan a desordenar las cosas. Fue como el punto de inflexión que empezó todo el declive. Y ahí si vos mirás, decís, bueno, no me di cuenta, empecé con un chiste. Después ya empecé a ir a bailar con los chicos, cuando iba a bailar me pedía el trago que más, viste, el cual era el más fuerte, era horrible, nadie lo pedía yo solamente porque, o le pedíamos los pibes que queríamos, y bueno, y ese era, y empezás así, como que no pasa nada, está todo bien, y bueno, y después te reís de esas cosas. Cuando te diste cuenta ya tenés 19, 20 años, ya estás viviendo solo, viene un amigo, empezás a fumar, estás fumando, que esto y lo otro, bueno, después viene un amigo y te dice, como me pasó a mí, che, mirá, conocí esto, y ahí me invitó a... Ahora tuvimos en Historias que Cambian Vidas, ¿no? En programón donde el primo del apóstol contaba, ¿no? Cómo fue a mí. Yo digo, fue muy parecido a mí. Vino alguien y me dijo, che, probé esto, no sabes lo que es la posta, me dijo. Y digo, bueno, dale, de una, porque yo total me sentía tan libre de que podía hacer todo, que no me pasaba nada. ¿Y al otro día cómo fue el tema? ¿Hubo algo dentro mío de, che, por qué hice esto? ¿Por qué probé esto? ¿O no. ¿Cómo fue? No, yo no conocía al Señor, no tenía palabras sembradas, sí, era católico, digamos, fui criado en una escuela católica, por eso había una semilla de amor en mi corazón. Y yo, aún estando en esos lugares, había cosas que no hacía, cosas que me sentí incómodo. Y me sentía muy incómodo en ambientes, ¿no? Dios creo que te marca. Hay mucha gente que quizás está ahí y dice, yo igual en el fondo me siento incómodo en estos lugares, siento que no pertenezco. Bueno, la verdad es que vos estás marcado por Dios, te lo digo así de una. Vos estás marcado por Dios. Entonces, más allá de eso uno de repente no entiende, el enemigo es engañador, ¿no? Y bueno, y yo estaba ahí metido en esa película en la que parecía que estaba todo bien. La primera vez que fui... Dije, wow, digo, qué bien que se siente esto. Es más, tal vez así, que me pasa hoy a veces cuando uno conoce al Señor y conoce la grandeza y cómo Dios obra y demás, que vos te sentís tan lleno que lo que querés es compartirlo a otros. Claro. Por eso le decimos a los chicos siempre, llénense de Dios, porque la mejor manera de evangelizar es cuando yo me lleno de Dios, porque ya perdés la vergüenza todo, porque querés que todos se enteren que Cristo vive. Y eso me pasó a mí, pero con las drogas. Mirá, yo probé esa pastilla, ¿sabes? Y después volví al trabajo, el otro día fui a trabajar, y le contaba, hablaba, papá, no sabe, y esto, lo otro, y bueno, y después cuando me di cuenta ya pasaba el tiempo y ya no era como la primera vez. Qué lindo cuando hablaba lo del amor, ya conociendo de Dios, uno lo quiere compartir con todo el mundo, está desesperado por presentarle a todas las personas. Algo que me llamó la atención que dijo Alan es la base de por qué, ¿no? Le preguntamos el por qué y dijo, desde que mis padres se separaron. O sea, que hay una base en donde uno como empieza a buscar escapar de una realidad y
empieza como a querer estar en otra sintonía, ¿no? Porque dice él que cuando tomaba, en este caso las adicciones, o puede pasar con otro tipo de adicción, también por ahí vos que estás del otro lado lo pasaste o estás pasando una situación así, buscás como escapar en ese momento, ese instante que o te drogás o estás en los videojuegos, porque leí que hay adicciones por los videojuegos, hay adicciones al sexo, hay adicciones a las comidas. Entonces, en ese rato que uno está en ese tipo de adicción, pasando por esa situación, como que escapa de la realidad. Y qué loco, qué loco. Hace oídos sordos a lo que está viviendo, a lo que está pasando. Y justamente el problema de eso es que es una falta de responsabilidad porque no quiero afrontar lo que me está pasando. Y como no lo quiero afrontar, busco escaparme para otro lado. Así es. Y hablando, ¿no?, un poco de este tema que estamos tocando, que está muy interesante, de las consecuencias que traen las adicciones. Quizás mucha gente pierde familia, mucha gente pierde afectos. Ejemplo, el ludópata es adicto al juego, la economía de un hogar se destruye. ¿Cómo las adicciones van causando estragos en las vidas? Creo que hay algo que se pierde, que es el tema de la libertad, ¿no? Amén. Usted, Alan, ¿alguna vez te pasó el tema de llegar a la noche y decir, che, loco, siento que este momento, esta noche por ahí la pasé re bien, pero llego a casa y me siento tan esclavo, me siento tan encadenado? Sí, a mí me pasaba, y lo primero que fui detectando también fue, algo que fue bendición, como dije, siempre hubo una semilla de amor en mi corazón, ¿no? Pero Dios en un momento le empieza a mostrar que no se puede sentar a tomar mate con su mamá, que no te podés, que los domingos en familia que viviste cuando eran chicos, de repente decís, ¿qué onda con eso? Si esto es la verdad, ¿por qué eso queda como fuera de el igual de la ecuación de esto? Ya hay cosas que uno no puede, de repente no está compartiendo, ¿no? Y un parámetro donde uno se va dando cuenta que hay cosas que sí, sos re libre, todo, pero en ese momento. Después, Claro, cuando termina ese momento, otra vez más, porque necesitas volver a sentir eso. Y como decía Ley, ¿no? Uno busca sentir, yo buscaba sentir el flash, buscaba sentir, y después, porque primero era como yo vivo así, me divierto, venían los chicos a mi casa, tomábamos no sé cuánta cerveza. Una vez de tanta cerveza, me acuerdo vino, no sé qué estábamos tomando. Una vez me acuerdo me acuerdo de la escena de estar peleando con un chino en el supermercado. Cosas que vos decís, hoy capaz las veo en otra persona y digo, uy, qué loco. Y yo estuve así, ¿me entendés? Yo estuve en una situación en donde de repente no te das cuenta lo que haces, no te das cuenta y vos no sabés las consecuencias que puede tomar. Pero bueno, también con respecto a la libertad, ¿no? Yo creo que hay algo que Dios ponía en mi corazón, ¿no? Cuando me venía para acá. Y es el tema de que hay algo en nuestro diseño. Dios nos creó, Dios, no nos creamos nosotros mismos. No nos podemos mentir, nos creó Dios. Y cuando uno empieza a mirar, te das cuenta que hay algo que está en el diseño de Dios. Y son dos cosas que pujan dentro de uno, ¿sí? ¿Qué son esas cosas que pujan? Primero, lo primogenio que hay en nosotros y que está adentro nuestro, que tenemos una necesidad, es de amor. La necesidad de amor está desde que fuimos creados, desde que Dios creó al hombre. Y después hay otra necesidad que vino después de la caída del hombre, ¿no? De Adán perdiendo esa libertad de estar en el Edén, de caminar paseándose con Dios. Y cuando él dijo, tengo vergüenza, me escondí, ¿no? Empezó a entrar todas unas cuestiones que no estaban. Lo loco es que si alguien del otro lado por ahí no se siente amado, hay un versículo que es clave y es Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo unigénito para que tengamos vida y vida en abundancia. Creo que eso es lo que mejor puedo dejar remarcado de lo que decía Alan. Tenemos esa necesidad de amor y muchas veces buscamos ese amor en algo o en alguien, y hay un Dios que nos ama desde antes de la fundación del mundo. Así es. Amén. Y hay mucha gente que quizás quiere salir. Amén. Quiere salir de esa vida y no puede y vuelve a caer y necesita ayuda. Así como en Sabri tenemos un número de celular para que la gente pueda mandar mensajes. Hola, ¿cómo están? Sí, 11 27 80 78 28. Recuerden poner la palabra podcast adelante y el mensaje que quieran, que lo vamos a estar leyendo y vamos a estar respondiendo. También recordarles la dirección de nuestra iglesia, San Lorenzo 2738 San Martín. Allí tenemos equipos que se especializan en poder ayudar a aquellas personas que están pasando por adicción y también a los familiares, ¿no?, de estas personas, para que puedan tener herramientas para afrontar esta situación. Tal cual, porque muchas veces quizás nos centramos en la persona que pasa la adicción, que sí, obviamente la está pasando, pero el entorno también es muy, muy importante, porque como decíamos,
hay consecuencias. Y hay consecuencias en los familiares, hay consecuencias en amigos, en el quizás. entorno, Tal entorno, ¿no? Parece que no, pero terminamos afectando nuestro entorno, haciendo a veces repitiendo ciertas cosas, entrando en adicciones. Y una cosa también les hago una pregunta: ¿alguna vez pasaron por alguna adicción de forma consciente o inconsciente ustedes, chicos? Que recuerdan que yo o esto lo repetía y no me daba cuenta, y después de grande, yo por ejemplo me pasaba con los juegos. Sí, yo me llegué a un punto de estar un verano, pero zarpado mal, madrugadas, ¿qué vos decís? Desvelado, No, amanecía pero y seguía jugando los juegos. Era una locura. Y después ahora digo, che, ¿cómo por ahí pasé tantas horas? Y digo, ¿qué necesidad y de qué me sirvió? Así que creo que yo me acuerdo de eso, con el tema de los juegos, de estar desvelado toda la madrugada. Y ahora que dijiste eso, mencionaste eso, me acordaba que yo de chica también, en esa época había el MSN, que era un chat que vos estabas en la computadora y pasaba toda la noche chateando ahí, en ese momento había blogs, me acuerdo, sí, de chica. Me vuelve Sí. el zumbido. Ay, zumbido, zumbido. muy bueno eso. Ese lo Ay, qué necesito. viejos que estamos. Épocas doradas. No, bueno, pero si alguien del otro lado pasó por esas cosas, que lo puede ir comentando, porque al fin y al cabo, muchas veces el que pasa por alguna adicción de algo, lo tratamos como un extraterrestre, ¿no? Lo separamos de la sociedad y es como que, che, pará, ¿por qué hace estas cosas? Y no nos ponemos a buscar entender y a comprender, porque muchas veces no es solamente el que lo está viviendo, sino saber cómo acompañamos a esas personas que lo viven. Amén, sí, es muy, muy importante también eso, tener la compañía. Muchas veces lo que uno quiere hacer es hablarle, no, tenés que hacer esto, lo otro, no, vos orá, si podés, si Dios te da si está la atmósfera preparada por ahí, podés soltar una palabra, si el corazón de la persona está preparado, muchas veces Dios trae y acerca. Yo hay unos chicos que estoy trabajando que bueno, él me dice, yo llegué destruido y llegué a la casa de mi tía, que yo sé que ella va a la iglesia, y llegué y me arrodillé, agarré la Biblia que ella tenía, o sea, estaba todo preparado. Después su tía le habló de Dios, sí, pero antes, si vos le decís lo que sea, está velado esa persona no ve. Claro, por más que uno le quiera hablar, a veces no tiene sentido. Claro, es como que generas por ahí lo contrario, porque dice, no, yo sé, y es un proceso que quizás la persona está pasando, pero qué importante que alguien esté orando por vos, ¿no? Que Y la contención. oración es poder, La contención es muy clave, También, ¿no? Para ayudar a esas personas. También, sí. También las personas que por ahí están acompañando, también pueden venir a la iglesia a buscar ayuda, porque no solo la oración, sino también estar acompañado. Bueno, la ministra Es que Sabris. muchas veces pensamos que la iglesia va el que está sano, ¿no? Claro. O el que no tiene adicciones, ese tiene que ir a la iglesia. Y en realidad es como un poco al revés, los enfermos van al hospital. Amén. ¿Cuál? Así es. Y la verdad que bueno, es muy importante eso, y confiar en Dios. Y bueno, a veces son duros los procesos, pero hay que clavar ayuno, oración, son armas poderosas que Dios nos dio. También el ayuno es muy importante para nosotros, para detectar qué cosas, no parece una adicción, por ejemplo, Me hacer acordé. X cosa, pero cuando uno empieza a ayunar decís, Me acordé de uno. Sí, Sí. y Yo das más fino. Con el café. No. Pero mal. te no. volvés dependiente Adicción al a que café. me falte el café a la mañana, y esas cosas están teniendo A una mí me pauta. pasaba antes Sí. de acostarme. Yo necesitaba el café antes de irme a dormir. Pero mal, me ponían a las 3 de la mañana y yo iba, me hacía un café, y al revés, en vez de despertarme, era para irme a dormir. O sea, Otra cosa que hoy es muy común, que por ahí uno no se da cuenta, pero esto es terrible. Sí, Es sí. terrible, porque por ahí pasas más horas. Es más, o sea, nos puede llegar a Ahora acá te dice el tiempo de pantalla que uno está y vos decís, todas estas horas me pasé con esto. Wow. Es tremendo. Es fuerte, Sí, es tremendo. ¿cuál? Pero bueno, es como también eso que yo decía, uno también busca escapes, ¿no? Como vos decías, y cuando uno dice escape, cuando vos pensemos en un laberinto, vos decís escape, estamos diciendo como que va a un lugar de libertad. Y en realidad el enemigo es engañador, ¿no? Te dice, acá está el escape, te va trayendo, pum, y salís a un lugar que es peor que el otro, más enredado. más enredado, donde hay un paisaje que no es el que quería, y andá a volver para atrás. Ahí necesitas de la ayuda de Dios, necesitas de que Dios haga algo. Y bueno, y también un poco lo que hablamos, ¿no? Esa necesidad de amor, pero también esa necesidad que el hombre después de la caída tiene de sentir libertad en su corazón. Y es algo que Cristo nos dio. Dice que Cristo libertar, él será verdaderamente libre. También yo conozco una persona que está en Narcóticos Anónimos, ¿sí? Es una persona que está saliendo. Y en la iglesia también hay un trabajo muy importante con 2 estaciones y demás, que animamos a la gente que se puedan acercar. Que hay algo, ¿no? Que cuando vos estás afuera te dicen que vos sos un adicto en recuperación y que toda tu vida vas a ser adicto. Y que no vas a ser libre nunca, y entonces siempre sos un adicto en recuperación toda tu vida. Y es un dictamen.
Y la palabra de Dios no te dice eso. La palabra de Dios dice que a quien Cristo libertare, ese será verdaderamente libre. Y si vos lo creés con tu corazón, es muy importante. Es clave tener una experiencia con Dios. Yo cuando tuve una experiencia con Dios, me di cuenta que la gloria de Dios supera toda experiencia que el enemigo me quiso hacer creer que era de esa manera. Cuando yo consumía, había una droga llamada Popper, ¿sí? Popper o Lanza le dicen en la fiesta electrónica, en donde yo un día llegué a mi casa, me desperté en mi casa. Yo estaba en una fiesta, un día tomando, me acuerdo que estaba en una ronda con un montón, como con 20 personas. ¿Por qué? Porque vino alguien y me regaló uno así gigante de Lanza. Entonces, como yo tenía eso, estaban todos alrededor mío. Ni los conocía. Lo peor que al otro día fui a bailar y me saludaba gente, me abrazaba, ¿qué sé? ¿Todo bien? Y yo decía, no tengo ni idea. Pero ¿sabés qué fue lo más loco? Que yo me desperté en mi casa. La misericordia de Dios en ese tiempo, como un ángel me llevó. Yo no sé, porque yo me podría haber despertado en cualquier lugar. Pero Dios fue bueno. Por eso es importante que los padres, la madre estén orando, ¿no? Y me acuerdo que cuando yo consumía esto, yo sentía esos 10, eso te da como 10 segundos en donde vos subís y sentís un poder, algo que sentís que estás libre y empoderado, como que te sentís bien armado. Pero son 10 segundos. Y cuando vos venís a Cristo, yo una vez tuve una experiencia, es muy importante buscar a Dios, tener que uno meterse en las profundidades del Señor, porque Dios te sana a veces con experiencias, ¿no? Y a mí me sanó, porque yo me acuerdo de un retiro de intercesión, eran las 6 de la mañana, 8 de la mañana, ya estaba terminando y yo decía, Señor, yo estaba orando toda la noche ahí y sentía como que... Y de repente empezaron a cerrar la oración como para terminar y no terminó. Empezaba a ministrar uno a otro, empezaba a soltarle, uno le soltó palabra, uno dice yo veo esto, empezó a ver un mover maravilloso ahí y yo empecé a recibir. Me acuerdo que me quedé sentado y no te puedo explicar, se me eriza la piel, no puedo explicar. Empecé a recibir y me quedé quieto, me quedé como 2 horas ahí. Y cuando me parecía... Me siento tan bien, tan empoderado, tan libre, me siento tan bien. Y me acuerdo que era feriado, porque los retiros los íbamos a hacer con feriado para el otro día poder estar libres y no tener que ir a trabajar. Y me acuerdo que yo me estaba volviendo en el colectivo y decía, me quisiera cruzar a todos los que están en las esquinas, porque me sentía empoderado para poder decirles, si supieras lo que es la gloria de Dios, supieras lo que es sentir la presencia de Dios, la libertad, que realmente Dios te empodera y es algo sano, como dice la palabra, no busques emborracharte, embriagarte en el vino, en lo cual hay disolución, sino más bien ser lleno del Espíritu Santo, ¿no? Y eso realmente es un antes y un después, porque cuando uno se llena del Espíritu Santo te das cuenta que no solamente vos lucho con la adicción, no, vos ya ahí conocés que no hay nada más grande y más poderoso y que supere lo que es la gloria de Dios, entonces querés más de Dios. Totalmente. Y es sano, es muy sano. Entender de que justamente el tema de cuando buscamos esos momentos, ¿no? Esos 10 segundos, esos 15 segundos que vos contabas, entender de que con Dios es infinito, ya no es finito. Amén. Comprender de que muchas veces buscamos esos momentos, pero son lapsos de tiempo y bueno, con Dios no... Es una plenitud de gozo en la que podemos hallar esa paz, esa tranquilidad en nosotros mismos y bueno, justamente uno cuando es tan lleno llega un momento en que tiene que dar. Tal cual. Y algo muy importante que decía Alan, que es también esto de tener el encuentro con Dios, ¿no? De poder darnos el lugar a poder tener ese encuentro, que el encuentro te transforma. Amén. El encuentro es eso que vos decís, estoy llena de Dios y no necesito nada más. Y como decía Alan, también tener este gozo eterno, ¿no? Este gozo, esa plenitud todo el día, no solo por 10 segundos o ese momento que vos buscás para escapar, sino que Dios te da esa tranquilidad, esa paz y esa plenitud de gozo, como dice su palabra. Y también dice la palabra que somos más que vencedores. Así que si vos estás pasando por cualquier adversidad, cualquier situación, quizás adicciones, lo que estés pasando hoy, seguramente el Espíritu Santo va a estar mostrándote en la que necesites salir. Queremos decirte que hay salida y que sos más que vencedor, porque eso dice la palabra. Estamos llegando al final de este programa, la verdad que es una bendición y una honra poder tener también y poder escuchar, ¿no? Porque del testimonio nosotros aprendemos, podemos aprender de cada cosa que se habla en este programa, que la verdad que es una bendición porque tenemos testimonios de poder, tenemos diferentes miradas y está muy bueno poder compartir saber eso. Que es una persona que Dios rescató. Así es, y Ley, vos dijiste algo clave, que hay salida, que es importante que haya una salida cuando todo parece oscuro. Darte un mensaje, una palabra de parte de Dios como que hay salida, seguí,
perseverando, si sos un familiar que está conviviendo con alguien que está pasando por una situación, hay salida. Por eso te invitamos a la iglesia, la importancia, como Dios se manifestó en la vida de Alan, se puede manifestar en tu vida. También conociendo de Dios, podemos estar pasando por adicciones, quizás todavía estamos siendo moldeados, estamos pasando por este tema, seguir buscando de Dios para que Dios nos dé esa libertad. Y quizás no conocés de Dios, no conoces nada, nunca escuchaste nada, nunca pisaste una iglesia. Por eso te invitamos, estamos en San Lorenzo 2738, esto es en la ciudad de San Martín, tenés las puertas más que abiertas, sos más que bienvenido. Así que bueno, chicos, ya estamos terminando este programa, pero nos vamos sabiendo que la libertad, la verdadera libertad está en Cristo. Amén. Y eso es lo más importante. Este es el mensaje que queremos dejarte. Así que bueno, muchas gracias, chicos, muchas gracias, Alan, muchas gracias, Lucas, gracias, Nico. Gracias, Abri, también del otro lado. Gracias, Abri, del otro lado. Y nos estamos viendo en el próximo programa. Esto fue Podcast.